Estimados hermanos, estimados amigos, que el Señor les bendiga. Hay un gozo en mi corazón esta mañana. Es una bendición el poder traer la enseñanza de esta mañana, traer el estudio bíblico de esta mañana, número 4, que lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 36. Antes, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Todopoderoso, amoroso Dios de la gloria. Te doy gracias, mi Dios, un Dios todopoderoso. Fuera de ti no hay otro Dios. Gracias, Padre amado, reconozco tu poder, tu gloria y tu majestad. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo esta mañana. Bendice, Padre, al amigo que va a escuchar esta enseñanza esta mañana. Prepara el corazón de tu pueblo, prepara la mente de tu pueblo, Padre, para poder absorber la enseñanza de esta mañana y ponerla por obra, Padre. Oh, bendito Dios, para poder aplicarla a nuestras vidas, que eso es lo que tú quieres. Oh, bendito Dios, pasan carbón encendido, borrando todo pecado de mi boca. En el nombre de Jesús, borra todo pecado, porque tú eres un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice tu bendita palabra. Me quedo en tus manos, oh mi Dios. Espíritu Santo de Dios, ilumíname en esta mañana, guíame en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estimados hermanos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 36. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente, hermanos. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el libro de Hechos? ¿Quién es el escritor del libro de Hechos? La respuesta es Lucas. ¿A quién va dirigido el libro de Hechos? La respuesta es a Teófilo. Y luego a una audiencia más inmensa, a una audiencia más grande que somos nosotros, la iglesia. ¿Quién era Teófilo? Se cree, hermanos, que Teófilo era un creyente de la iglesia primitiva, con una posición influyente, Teófilo, sobre la resurrección de Cristo.
¿Cuántos días se les apareció a sus discípulos? 40 días. ¿De qué habló nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en los 40 días? La respuesta es, habló del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Por qué tenían que esperar los discípulos en Jerusalén? La respuesta es, tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué recibirían el poder del Espíritu Santo los apóstoles? ¿Cuál era el propósito? La respuesta es, hermanos, ser testigos de la conversión de miles y miles y miles que iban a venir a los pies de Cristo, testigos de los milagros, maravillas y prodigios que iban a ver en los subsiguientes días por el poder del Espíritu Santo. Bien, el título de nuestra enseñanza de esta mañana es Cristo, el centro del mensaje. Cristo, el centro del mensaje. Vamos a tener 4 puntos, hermanos. Primer punto, la vida de Jesús. Segundo punto, la muerte de Jesús. Tercer punto, la resurrección de Jesús. Y como cuarto punto, la exaltación de Jesús. Punto 1, hermanos. La vida de Jesús, que lo encontramos, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Y le damos lectura. Varones israelitas, oíd estas palabras. Varones israelitas. Pedro estaba predicando, hermanos. Pedro estaba predicando en ese día de manera enfática. Él les decía, escuchen mis palabras, oigan, presten atención, porque Pedro estaba consciente de que el mensaje que estaba anunciando, hermanos, era el mensaje de poder que iba a cambiar el corazón de las personas que estaban ahí, el corazón de estos hombres. Él estaba consciente de eso, lleno del Espíritu Santo, hermanos. En el sermón de Pedro, reiteradamente, Pedro les decía, escuchen mi voz, escuchen mis palabras, pongan atención, hermanos, porque había miles de personas. Lo que me llama la atención aquí en el poderoso sermón del apóstol Pedro, lo sobresaliente, es que el silencio de la audiencia, hermanos, la atención que captó el apóstol Pedro en la audiencia, hermanos, todos estaban atentos, todos estaban escuchando, todos estaban concentrados, hermanos. Aleluya. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, aleluya, captó la atención de millares de personas. Aquí hay una lección para usted y para mí, que nosotros debemos de poner atención en el mensaje del Señor, en la enseñanza de Dios. ¿Por qué no distraernos, hermanos, de las obras del enemigo? Que el Señor lo reprenda. Poner atención, hermano, porque hay resultados positivos cuando el cristiano pone atención al mensaje poderoso de Dios, a cualquier enseñanza, hermanos. Hay resultados positivos. ¿Qué causó en los judíos impíos? ¿Qué causó? Claro que hubo un impacto tremendo, hermanos, porque ellos se preguntaron, después de estar escuchando el mensaje, al final, más adelante, dijeron, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente estaban compungidos, estaban redargüidos por el Espíritu Santo de Dios, hermanos.
Entonces, cuando una iglesia pone atención al mensaje, pone atención a la enseñanza, a la palabra de Dios, los beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque van a haber arrepentimientos, van a haber reconciliaciones en el pueblo del Señor, van a haber entregas, humildad, hermanos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Vamos a proseguir, hermanos. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Es importante, hermanos, preguntar a qué se le debe prestar atención. ¿A qué se le debe prestar atención? En nuestro texto dice, oíd estas palabras. Que lo escuchen, que escuchemos las palabras del apóstol Pedro. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿De que era un buen pescador? ¿Para presumir de su valentía que cuando le cortó un pedazo del oído a un soldado? ¿Hablar de su testimonio con poder? No, no, hermanos. Para hablar de Jesucristo, el apóstol Pedro dice, oíd estas palabras, para hablar de Jesucristo, para hablar del Hijo de Dios, para hablar del Mesías. Les dice, escuchen estas palabras. Voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar del Nazareno, alguien inconfundible para los judíos. El apóstol Pedro continúa, hermanos, y dice, Jesucristo era un hombre respaldado por Dios. Jesucristo era un hombre señalado por Dios. Jesucristo era un hombre ungido por Dios, escogido por Dios. Y ninguno de ellos podía cuestionarlo, hermanos. El apóstol Pedro, con la unción del Espíritu Santo, siguió diciendo, porque las obras que hizo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Las obras que hizo, las señales que hizo, fueron únicas. Fueron, hermanos, estimados hermanos, fueron únicas. Donde Él anduvo, anunció el evangelio de salvación, hermanos, el cual iba acompañado de señales, de milagros, de prodigios, hermanos. Prácticamente el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo era un evangelio certificado por los milagros, hermanos, por las señales, prodigios, hermanos. Aleluya. Como por ejemplo, para poner un ejemplo, la multiplicación de los panes. Con 2 peces y 5 panes dio de comer, la Biblia dice, a 5,000, pero sin contar las mujeres y los niños. Matemáticamente son como 15,000. Dio de comer a 15,000 personas. Un milagro extraordinario, hermanos. ¿Y cuál es el mensaje de la alimentación de esas personas? El mensaje que captamos, hermanos, es que Él era el verdadero alimento, que Él era el verdadero pan, el pan de vida, hermanos. Ese es el mensaje para nosotros. Otro ejemplo que podemos mencionar es la resurrección de Lázaro. ¿Qué nos enseña la resurrección de Lázaro? Anunciando que en Él hay resurrección para vida eterna, hermanos. Jesucristo, hermanos, mostró con su vida que Él era el Mesías. Él era el Mesías que tanto esperaban los judíos. Pero cuando nosotros leemos el libro de Juan, nos preguntamos, ¿qué pasó con los judíos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Lo despreciaron, lo menospreciaron, lo negaron. Los judíos amaron más las tinieblas que la luz de Cristo. Y no eso está pasando
en el siglo XXI, hermanos. Eso está pasando de la misma forma con la iglesia del Señor en la actualidad. Que amamos más la fama, amamos más el poder, amamos más las finanzas, amamos más los deleites del mundo. O sea, nosotros de la misma manera lo estamos negando, lo estamos despreciando con nuestra actitud, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, hermanos. Y gloria a Dios. Dios bendiga a aquel pueblo remanente que está caminando en la brecha, que está caminando rectamente, que está caminando, hermanos, obedeciendo su palabra. Dios bendiga al remanente, hermanos. Y Dios viene por ese remanente en el futuro arrebatamiento, hermanos. Aleluya. El odio que tenían los judíos a Jesús, hermanos, lo usaron en su muerte, que es el segundo punto. La muerte de Jesús lo miramos en el versículo 22. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El Espíritu Santo estaba hablando a través del apóstol Pedro, hermanos. El Espíritu Santo lo estaba guiando, lo estaba iluminando, hermanos, al apóstol Pedro. Los judíos, al escuchar que Jesús es el Mesías, ellos podían cuestionar, entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué debía de morir? ¿Por qué fue a la cruz? Pero rápidamente el apóstol Pedro, hermanos, para no dar lugar a esos pensamientos de incredulidad, Pedro les dice que Jesús murió por decreto soberano de Dios. Repito, que Jesús murió por decreto soberano de Dios. Hermano Carlos, alguien preguntará, ¿qué está diciendo usted? ¿En qué se basa? Me apoyo, hermanos, en la palabra de Dios. Mi texto de apoyo es, apunte por ahí, hermanos, primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y le voy a dar lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, desde 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, del 19, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. El versículo 20, este es el importante, hermano. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. La palabra de Dios es clara y contundente, hermanos. Dios destinó a Cristo como el Cordero Redentor desde antes de la fundación del mundo. Memoricemos ese versículo, hermanos. El control de todo. Dios dirigió sabiamente todo, hermano, desde la eternidad. Es un plan eterno, hermanos. Aleluya. Entonces, la pregunta es, si no quedó muy clara la observación, ¿Dios decretó la muerte de Jesús? Y la respuesta es sí. Decretó la muerte de su Hijo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Se habla de la muerte de Jesús para salvación de su pueblo. Dos versículos más, porque la palabra es la que quita toda duda, hermanos. En el libro de Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Romanos 8:32, este versículo es claro y contundente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Entonces, Dios dirigió, hermanos, todo. Todo está bajo el control del Todopoderoso. Aleluya. Pero la responsabilidad, hermanos, recae sobre los judíos. Alguien preguntará, ¿por qué? ¿Por qué sobre los judíos? Y la respuesta es, por no creer en Jesucristo. La respuesta es por no creer en Jesucristo como el Salvador del mundo. Dios, hermanos, dio a su Hijo para que expiara los pecados de la humanidad. Pero la responsabilidad de creer en Cristo, la responsabilidad de creer en Cristo recae sobre los que oyen el Evangelio, recae sobre los que oyen la palabra de Dios. Tremenda responsabilidad hay para el hombre, para la mujer, para el joven que no cree en el bendito Evangelio de Cristo. Su palabra dice, el que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. No son palabras mías, palabra de Dios. Busque en el libro de Juan, estimado hermano, capítulo 3, versículo 18. Tal vez no quedarnos solo en de que los judíos fueron los únicos responsables, tal vez no. Si lo profundizamos, hermanos, yendo más allá, usted y yo también somos responsables. Somos responsables de la muerte de Cristo, porque Él murió por su pecado y por mi pecado, hermanos. Nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, hermanos. Fue nuestro sustituto, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. O sea, hermanos, resumiendo, la vida de Jesús y su muerte hablan de que Jesucristo es el Mesías. Es el Mesías. Pero hay algo más, hay más evidencia, hermanos. Más evidencia. Ejemplo, la resurrección. Es el tercer punto. La resurrección de Jesús, que lo vamos a ver en los versículos 24 al 32. Dice el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, indudablemente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierte en el mensaje apostólico, hermanos, en todo el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Como ya hemos mencionado, sin resurrección no hay cristianismo. Dijo el apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, hermanos. Sin resurrección, vana es nuestra fe. Palabras del apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy la iglesia podemos decir a los cuatro vientos, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó, hermanos, estimado amigo, Jesucristo resucitó. La tumba está vacía. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que Él es Dios. Que Él es Dios. Aleluya. Y para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, los invito que lean Juan 1:1, que dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios
y el verbo era Dios. ¿Cómo entendemos este versículo, hermanos? Lo entendemos a través de su contexto. Juan 1:14. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es lo que se llama en teología la encarnación de Cristo, que dejó su gloria, dejó su poder, vino y nació como nosotros, comió como nosotros, durmió como nosotros. Hermanos, que en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice su palabra. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene poder sobre la muerte, dando esperanza de vida a su pueblo, dando esperanza de vida para todo aquel que cree en Cristo. Él dijo que si Él vive, nosotros también viviremos. Aleluya, bendito Dios. O sea que por su muerte y resurrección, nosotros, hermanos, hemos sido justificados. Justificados. La doctrina de la justificación es crucial en el cristianismo, hermanos. Dios nos mira a través de Cristo. Por eso, con su muerte y resurrección, somos justificados. Dios nos mira justos, como que si nunca hubiéramos quebrado un plato, porque Él nos mira a través de Cristo. Hemos alcanzado la justificación, hermanos, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la justificación es profunda, hermanos. Es otro tema muy separado, hermanos. Aleluya. O sea que la resurrección en el sermón de Pedro, hermanos, ocupó un lugar dominante, ocupó un lugar preponderante, hermanos. Aleluya. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al versículo 24, que dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La victoria de Cristo sobre la muerte, hermanos. En otra versión dice: Dios resucitó a su Hijo rompiendo las ataduras de la muerte. Aleluya, hermanos. En otras palabras, quedando inhabilitada la muerte para tocar al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. O sea que la muerte está agonizando. La muerte tiene un veredicto final, hermanos. La muerte tiene un veredicto final. Será destruida y lanzada en el lago de fuego. Eso lo puede usted investigar allá en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pedro en su sermón que era imposible que la muerte retuviese a Jesús. Es imposible que la muerte gobierne sobre el que gobierna todo. Es imposible, hermanos. Es imposible retener a nuestro Señor Jesucristo en la tumba. Porque Jesús era sin pecado. Jesús era sin pecado. Es imposible que la muerte retenga al autor de la vida, hermanos. Porque también es imposible que Él mienta. Aleluya, bendito Dios. La palabra lo dice, hermanos. ¿Qué pasó allá en el libro de Juan? Capítulo 2, del versículo 17 al 22. ¿Qué sucedió cuando Jesús refleja su celo por la casa de Dios? Juan, capítulo 2, del 17
al 22. Los judíos le preguntaron, muéstranos la señal. Jesús responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando él se refería al templo, estaba hablando de su cuerpo, que en 3 días iba a resucitar, se iba a levantar. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Lo vamos a corroborar. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, fue un testigo literal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anduvo con ellos por 40 días. Entonces Pedro, él afirma categóricamente, hermanos, y dice, es imposible que la muerte retenga al autor de la vida. ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo era el comisionado a abrir la brecha de la resurrección. Jesucristo era el comisionado a abrir la puerta de la resurrección, a abrir el camino de la resurrección a la vida eterna, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Yo le pregunto, estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo, ¿podemos dimensionar este mensaje, esta enseñanza? ¿Podemos entender lo grandioso, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí? Las puertas que Él abre, nadie cierra, hermanos. Las puertas que Él cierra, nadie abre, hermanos. Cuando Él abre la puerta de la resurrección, hermanos, queda abierta para quiénes, hermanos. ¿Para quiénes queda abierta la puerta de la resurrección? Para usted, para mí, para usted y para mí, hermanos. Eso significa que vamos a resucitar para vida eterna, hermanos. Aleluya. ¿Cómo no amar a Cristo, hermanos? ¿Cómo no obedecer a Cristo? ¿Cómo no humillarnos delante de nuestro Salvador, hermanos? Lo que hizo por nosotros. Es gloriosa la resurrección de Cristo, hermanos. La victoria de Cristo sobre la muerte, hermanos, es absoluta, hermanos. Absoluta, hermanos. Dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios, que llegó a ser primicias de los que durmieron. Eso quiere decir, en otras palabras generales, hermanos, o sea que el primero que resucitó para nunca más morir. Eso usted lo puede investigar. Primera de Corintios 15:20, hermanos. Primera de Corintios 15:20. Aleluya. Vamos a ir al versículo 25 al 28, hermanos. El 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza. El apóstol Pedro, hermanos, está citando aquí el Salmo 16. Aquí David profetiza, hermanos. Aquí está profetizando el siervo David, que no verá destrucción, que no verá la destrucción que sufre el cuerpo en la tumba. Obviamente, hermanos, él se está refiriendo de otra persona. ¿De quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo fue el único que no sufrió la destrucción de su cuerpo. El único que no sufrió la destrucción de su cuerpo, hermanos, porque Jesucristo resucitó al 3er día. O sea, en la interpretación que hace el apóstol Pedro al Salmo, hermanos, él dice que David vio anticipadamente la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es verídica, es real y es bíblica, hermanos. Aleluya. Para aquellos que
que por ahí tienen dudas, hermanos, la resurrección de Cristo es real, contundente y verídica, hermanos. ¿Qué dice el 27? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David profetizó sobre la resurrección de Cristo, hermanos, miles de años. Y se cumplió en 1 Corintios 15, 20. 15, 20, hermanos. Aleluya. Pedro dice, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él. La tumba está vacía, hermanos. La tumba está vacía. Cristo resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia, intercediendo por usted y por mí, hermanos, intercediendo por su pueblo. Si con eso todavía hay dudas, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Qué sensacional, qué extraordinario, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que murió y resucitó. Y también fue exaltado, hermanos. Fue exaltado, que es el último punto, hermanos. Es el último punto, que lo tenemos en los versículos 33 al 35. Le voy a dar lectura, hermanos. El versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque la vid no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículos de 33 al 35, hermanos. La exaltación de Jesús es el último punto, hermanos. Aquí estamos viendo la exaltación de nuestro Salvador, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que las puertas de los cielos, hermanos, se abren para exaltarlo, hermanos. Aleluya. De esta manera se afirma, hermanos, una vez más que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey de gloria, hermanos. Aleluya. La palabra lo dice, hermanos. Pedro concluye con palabras convincentes. Pedro concluye con palabras, hermanos, muy confrontantes, hermanos, a los judíos. Para los que no creen también, hermanos. El versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ha recibido del Padre, hermanos, el calificativo más alto. Ha recibido del Padre el calificativo más grande, hermanos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya, bendito Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Memoricemos este versículo 36, hermanos. Bendito Dios de la gloria. El apóstol Pedro se dirige a los judíos, hermanos, mostrando que ellos son culpables. Ellos están en tan serios problemas, hermanos, porque ellos son los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque no creyeron en Él. Porque no creyeron en Él. Ese es el mensaje, hermanos. Los judíos, hermanos, eran
monoteístas. Monoteístas. Pedro les está diciendo algo muy fuerte. Les está diciendo: señores judíos, escuchen. Jesús es Dios. Jesús es el Rey ungido. Jesús es el Salvador del mundo. Les está diciendo, en otras palabras, a la concurrencia, les está diciendo el apóstol Pedro a la audiencia que Él es su única esperanza. Jesucristo, pero lo mataron. Hermanos, este versículo, hermanos, trae palabras, hermanos, confrontantes, hermanos, convincentes, hermanos. Aleluya. También es lo que Pablo menciona en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, que dice así, Filipenses 2, versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y el Padre. La aplicación, hermanos. ¿Cuál es la aplicación para la iglesia hoy en día, hermanos? De esta enseñanza, que Cristo es el centro del mensaje. Cristo debe de ser el centro de nuestro mensaje, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación? Por favor, les pido 6, 7, 8 minutos, hermanos, de su tiempo, concentración. Hermanos, escuchen la aplicación de esta enseñanza, hermanos. Aleluya. Para los líderes de congregación de Cristo, para los estudiantes de la Biblia de Dios, para mis hermanos que están en el instituto bíblico, para mi hermano, para mi hermana, lectora de la Biblia. ¿Qué debemos de predicar? ¿Qué debemos de enseñar? Y la respuesta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, las santas escrituras. Aleluya. Como observamos aquí en la enseñanza, hermanos, el apóstol Pedro va a la Biblia. Va a la Biblia, hermanos, cita las escrituras y explica las escrituras, hermanos. Cuando él explica las escrituras, ¿a quién muestra? Muestra a Cristo, hermanos. Muestra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. Él no estaba hablando de sus experiencias. Él no estaba hablando de sus conocimientos. Él no estaba hablando, hermanos, de su valentía. Estaba hablando de Cristo, hermanos. Debemos, todos los estudiantes de la palabra de Dios, maestros, debemos demostrar a Cristo. Mostrar a Cristo, hermanos. El libro de Hechos nos está desafiando, hermanos, para hablar de Jesucristo nada más, hermanos. Aleluya. Otra enseñanza que yo capto en la lección de esta mañana, hermanos, es la siguiente. No podemos hablar de alguien que no conocemos, hermanos. Usted no puede hablar de alguien que usted no conoce. Entonces aquí surgen unas preguntas. ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Qué conocemos de Jesucristo, estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo? ¿Desde cuándo le conocemos? Otra pregunta. ¿Qué hace usted con la información que tiene de Cristo? ¿Qué hago yo con la información que tengo de Cristo? ¿La guardo? ¿Usted la guarda? ¿La esconde? ¿O la divulgamos?
la enseñamos, la regamos, le hablamos a otros. Eso Dios lo sabe, hermanos. Usted y Dios. Otra pregunta, quizá más fuerte. ¿Te conoce Jesucristo a ti, estimado hermano? ¿Te conoce Jesucristo a ti, estimada hermana, estimado joven? Porque un día dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, van a ir al cielo mucha gente y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre sané enfermos. Y el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidado, pueblo del Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros tenemos que estar seguros, convencidos, hermanos, de que conocemos a Cristo y que Él nos conoce a nosotros. ¿Por qué? A través de una relación con Él, una verdadera relación con Él, una verdadera comunión con Él, hermanos, una verdadera intimidad con Él, oración, ayuno y lectura de la palabra de Dios, hermanos. Bendito Dios de la gloria. Todavía hay tiempo, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Si usted no ha tenido esa comunión, relación, hoy comience, hermano, hoy empecemos, hoy comencemos, hermanos, a leer su palabra, a orar, a ayunar, hermano, bendito Dios de la gloria, para que esa intimidad sea real entre usted y Cristo, hermanos. Aleluya. Querido hermano, estimado amigo, Jesucristo murió por usted. Usted puede creer eso hoy. Usted puede decir: yo creo en ti, mi Señor, que moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste, ahora gobiernas en los cielos. Yo creo en ti, mi Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y creo en tu muerte y en tu resurrección. Creo que tu sangre preciosa la derramaste por perdón de mis pecados. Derramaste tu sangre preciosa por mi vida. Ruéguele a Dios, hermano. Ruéguele a Dios, estimado amigo, que usted pueda creer esto. Estimado amigo, si usted no cree en Cristo, usted se perderá eternamente. Lamentablemente, esa es la respuesta, hermanos. Pero si usted lo acepta como su Señor y Salvador, gloria a Dios, usted alcanza la salvación, hermanos. Porque su palabra dice: si confesamos con esta boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó, le levantó entre los muertos, eres salvo, somos salvos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aleluya, bendito Dios de la gloria, hermanos. Gracias por su atención, estimado hermano. Gracias por su tiempo, estimada hermana, estimado amigo. Esta es la enseñanza de esta mañana. Y espero en Dios que hayamos captado toda la enseñanza y ponerla por obra, aplicarla a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, pueblo del Señor y estimado amigo. Aleluya.